El 18 de marzo de 2017, una escena perturbadora fue descubierta en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. En un terreno cercano al bordo de Xochiaca, apareció el cuerpo de una niña. Estaba abandonado entre basura y tierra. Nadie sabía quién era. Nadie sabía de dónde había venido. Cuando la policía llegó al lugar, comenzó el protocolo criminalístico. Fotografías, mediciones y levantamiento del cuerpo. Los peritos observaron múltiples golpes en distintas partes. Las lesiones sugerían una violencia brutal, pero un detalle destacaba inmediatamente. La niña llevaba unas pequeñas calcetas rojas. Ese color intenso contrastaba con la escena gris. Era el único rasgo distintivo visible. No tenía documentos ni identificación. Y así comenzó el misterio, sin nombre ni familia conocida. La policía enfrentaba un problema inicial enorme. No podían investigar una vida que nadie reclamaba. No existía una denuncia por desaparición. Era como si la niña nunca hubiera existido. Los medios comenzaron a cubrir la historia. Necesitaban una forma de referirse a la víctima. El detalle de la escena marcó el apodo. La llamaron la niña de las calcetitas rojas, un nombre que pronto indignaría al país. Las autoridades difundieron imágenes y descripciones. Esperaban que alguien reconociera su rostro, algún familiar, maestro o vecino. Pero los días pasaban sin respuesta. El silencio era inquietante. En criminología existe un patrón claro. Cuando una víctima infantil aparece sin identificar, muchas veces proviene de un entorno de abandono. Niños invisibles para el sistema. Niños que nadie busca. Las semanas se transformaron en meses, y el caso comenzaba a perder fuerza en las investigaciones. Sin identidad, las pistas eran casi inexistentes. La posibilidad de cerrar el caso comenzó a discutirse, y la niña corría el riesgo de quedar olvidada. Fue entonces cuando apareció una figura clave, una periodista y activista que seguía casos de violencia infantil. Su nombre era Frida Guerrera. Ella se negó a aceptar que la historia terminara así. Decidió investigar por su cuenta. Frida revisó cada detalle del expediente, estudió las fotografías de la escena, analizó el rostro de la niña cuidadosamente y tomó una decisión crucial: reconstruir su posible apariencia. Con ayuda de ilustradores se realizó un retrato, un dibujo que mostraba cómo pudo haber sido la niña en vida. Ese retrato comenzó a circular en redes sociales. Medios y activistas compartieron la imagen. La historia empezó a expandirse por todo el país. La presión pública obligó a reabrir el interés en el caso. Miles de personas comenzaron a preguntarse lo mismo. ¿Quién era la niña de las calcetas rojas? ¿De dónde había venido? ¿Quién era responsable de su muerte? Entre las personas que vieron el retrato, hubo familiares que sintieron una inquietante familiaridad. El rostro les resultaba conocido. Decidieron acudir a las autoridades. El nombre que mencionaron fue Lupita. Las pruebas de ADN confirmaron la sospecha. La niña tenía nombre. Se llamaba Guadalupe Medina Pichardo. Tenía apenas 4 años de edad y había vivido una vida marcada por el abandono. Con la identidad confirmada, la investigación cambió completamente de dirección. Ahora podían reconstruir su historia, y cada pieza revelaba algo más oscuro, algo profundamente perturbador. Lupita creció en un entorno familiar caótico. Su madre tenía problemas de adicción. El consumo de drogas era frecuente. También había episodios de violencia doméstica. La niña vivía en constante inestabilidad. En algún momento de su corta vida, la madre dejó a Lupita con un hombre y su madre, personas que decidieron cuidarla. Durante un tiempo la niña vivió con ellos, y por primera vez tuvo cierta estabilidad. El hombre y su madre comenzaron a enseñarle cosas básicas: cómo comer correctamente, cómo usar utensilios, incluso hábitos de higiene, cosas que nadie le había enseñado antes. La niña mostraba señales claras de abandono. Tenía dificultades para hablar y también para socializar. Pero poco a poco comenzó a mejorar. Parecía adaptarse a ese nuevo entorno. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Un día la madre biológica apareció nuevamente. Quería llevarse a la niña, pero también hizo algo que sorprendió a todos. Pidió dinero. La mujer exigió 20,000 pesos, a cambio de permitir que se quedaran con Lupita. Era una especie de transacción, como si la niña fuera un objeto. El hombre se negó. Finalmente la madre se llevó a la niña, y Lupita volvió al entorno que había dejado atrás. El ciclo de abandono y violencia continuó. Nadie imaginaba lo que ocurriría después, pero el patrón ya estaba marcado. Meses después, Lupita vivía con su madre y su padrastro. Vecinos recordaban escuchar gritos en la casa, también llantos infantiles frecuentes. Los golpes no eran algo raro. La violencia era parte de la rutina. En la criminología del maltrato infantil, los agresores suelen reaccionar de forma desproporcionada.
Pequeños errores provocan castigos extremos. La frustración se descarga en el menor. Ese patrón aparecería nuevamente. La noche del crimen comenzó con algo trivial. Lupita se había orinado en la cama. Un accidente común en muchos niños pequeños, pero para el padrastro fue motivo de furia. La violencia comenzó inmediatamente. Los golpes fueron brutales, impactos repetidos en distintas partes del cuerpo. La niña intentó resistir, pero su pequeño cuerpo no pudo soportarlo. Finalmente dejó de respirar. Cuando el padrastro comprendió lo ocurrido, el miedo reemplazó a la rabia. La madre también estaba presente. Ambos sabían que habían cruzado una línea irreversible y tomaron una decisión. Decidieron ocultar el crimen. Mantuvieron el cuerpo dentro de la casa por horas, intentando pensar qué hacer. Finalmente eligieron deshacerse del cuerpo, como si fuera basura. Durante la madrugada transportaron a la niña. La llevaron hasta el terreno cercano al bordo de Xochiaca, un lugar aislado lleno de desperdicios. Pensaron que nadie preguntaría por ella. La abandonaron allí, pero algo salió mal en su plan. Las calcetas rojas permanecieron en sus pies. Ese pequeño detalle llamó la atención de todos. Se convirtió en el símbolo del caso y evitó que la historia desapareciera. Gracias a la presión pública y al trabajo de activistas como Frida Guerrera, el caso continuó investigándose. La identidad de la niña fue finalmente revelada y los responsables comenzaron a ser buscados. Las autoridades detuvieron a la madre y al padrastro. Los interrogatorios revelaron contradicciones. Las versiones cambiaban constantemente, pero las pruebas forenses eran contundentes. La verdad comenzaba a salir. Durante el juicio se reconstruyeron los hechos, los golpes repetidos, el patrón de maltrato previo y la agresión final que terminó con su vida. Todo quedó documentado. El tribunal calificó el crimen como feminicidio infantil, uno de los delitos más graves en la legislación mexicana. La brutalidad del caso conmocionó al país. Miles de personas siguieron el proceso, exigiendo justicia. La sentencia llegó finalmente en 2019. El juez declaró culpables a ambos acusados. La madre y el padrastro de Lupita fueron condenados a 88 años de prisión. Una pena histórica. Pero incluso con la sentencia, la historia dejó una profunda sensación de fracaso, porque nadie detectó el abuso a tiempo. Nadie protegió a la niña cuando aún vivía. La intervención llegó demasiado tarde. El gobierno tomó una decisión simbólica: registrar oficialmente a Lupita, algo que nunca se hizo cuando estaba viva. Finalmente tendría un acta de nacimiento, aunque fuera después de su muerte. Ese detalle reveló una verdad incómoda. La niña fue invisible para el sistema. No existía legalmente, y esa invisibilidad facilitó el abuso. Nadie estaba vigilando. Hoy el nombre de Lupita permanece en la memoria colectiva, como símbolo de una infancia vulnerable, como recordatorio del abandono institucional, y también del poder de la sociedad civil, que se negó a olvidar. Todo comenzó con un pequeño detalle en una escena del crimen. Un par de calcetas rojas, un símbolo que recorrió todo un país, y que permitió revelar la historia de una niña olvidada, la historia de Lupita. Si te gustó el video, te invito a que des like, te suscribas y compartas la historia. Nos vemos a la próxima.